Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos terminando el tiempo de Navidad. Ya hemos dejado atrás todo ese tiempo previo a la reflexión de la Navidad, el tiempo propio de Navidad, la celebración de la Epifanía, de los sabios de Oriente, de los magos, los Reyes Magos, como les decimos. Y ahora estamos en este fin de semana recordando el bautismo de Jesús, cerrando el capítulo de la Navidad por este año. Y es una bisagra entre el año pasado y este año, con todas las cosas que dejamos atrás y las cosas que queremos para este nuevo año, que seguramente hemos estado reflexionándolas y pidiéndolas en oración a lo largo de estos días de este tiempo de Navidad. Y vamos a revisar el bautismo de Jesús en este fin de semana porque es un hecho que aparece relatado en los 4 evangelios de formas distintas. Es cierto, porque cada evangelio, cada uno de los autores de los evangelios transmiten a distintas comunidades de acuerdo a la necesidad que cada comunidad tenía de recibir determinada visión acentuada de la palabra de Dios. Por eso Dios siempre tiene una palabra especial para cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra necesidad. Por eso cuando leemos la palabra de Dios, la interpretamos y sentimos que es para nosotros, porque está de tal forma hecha, dicha por Dios, que así hace que lo recibamos. Y fíjense ustedes que esto lo facilitan los autores de los 4 evangelios. Y tenemos el caso del evangelio de Mateo, que habla a una comunidad eminentemente judía, descendiente de judíos que se convierten al cristianismo, y por eso acentúa en el relato del bautismo de Jesús todas aquellas controversias que tenía con la dirigencia judía, con los fariseos, con los sacerdotes. Mateo, que en el capítulo primero arranca desde la genealogía de Jesús, desde Abraham, para mostrar que Jesús es el descendiente, es la promesa que Dios había hecho a Abraham. Entonces, en el capítulo tercero nos muestra el bautismo de esta forma. En el caso de Marcos, Marcos escribe a una comunidad que es más bien de origen helénico, una comunidad más bien formada por gente del paganismo, convertida al cristianismo. Por eso su evangelio, que comienza en el capítulo primero con la genealogía de Jesús, lo remonta, o sea, va a terminar este capítulo remontando a la genealogía de Jesús hasta Adán, para decirnos es hijo de Adán y es hijo de Dios. O sea que va mucho más allá también de la promesa de Abraham, va mucho más allá de la promesa hecha al pueblo judío. Marcos comienza, no obstante, su capítulo primero haciendo referencia al profeta Isaías, a que Jesús es la manifestación de aquello que los profetas del Antiguo Testamento venían mencionando. Lo propio hace Lucas, que tiene que escribir a una comunidad que está mezcladita entre algunos descendientes de judíos, otros descendientes de paganos, y entonces Lucas acentúa también la parte de los consejos que Juan el Bautista, mientras bautizaba en el Jordán, estaba dando a cada una de las personas, a los soldados, a los que cobraban impuestos, a la gente común, lo que les decía. Y así tenemos por fin a Juan, el evangelista, que con su característica de vuelo realmente alto, esa teología que nos ofrece Juan, nos va a mencionar desde el inicio que Juan el Bautista era la voz, era el precursor, el que anticipaba la venida de Cristo. Era la voz
que anticipa la palabra. Fíjense qué sutil la diferencia entre la voz y la palabra. Cuando nosotros hablamos, la palabra dice cosas. La voz es simplemente el medio que usamos para transmitir ese pensamiento. La palabra de Dios llega y la voz previa a esa palabra es Juan el Bautista, que no duda en ningún momento en reconocer que él no es el Mesías. Toda la gente decía, bueno, este es el Mesías, con lo que predica, está haciendo el bautismo para el perdón de los pecados, es el elegido. Y él decía, no se confundan, yo no soy. El que viene después de mí, el que está allá en medio de ustedes, es el ungido, el elegido. Y en lo que los 4 evangelios coinciden es que cuando Jesús es bautizado, los cielos se abren, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, desciende el Espíritu Santo y la voz del Padre se escucha diciendo, este es mi Hijo, el predilecto, en quien tengo puesta mi elección, mi elegido. La palabra elegido, la palabra Cristo, la palabra Mesías, dicha por Dios Padre con la presencia del Espíritu Santo sobre el Hijo. La Trinidad que se pone de manifiesto, se manifiesta en el bautismo. Y a partir de ahí nada es igual, porque a partir de ahí la vida de Jesús comienza a ser pública. Y lo que hasta ese momento fue todo un proceso en Jesús, seguramente, como lo decía el Evangelio de Lucas, que iba creciendo en sabiduría y en la gracia de Dios. Entonces llega el momento en que Jesús, hay un antes y un después, y es el bautismo. Cuando Jesús empieza su ministerio público, cuando empieza a enseñar, cuando empieza a sanar a los que no tienen vista, le devuelve la visión, a los que no pueden oír, le devuelve el oído, a los que están tullidos les hace mover sus manos, hace andar a los cojos. Ese Jesús que libera, que enseña, que multiplica panes, que ayuda, que calma tempestades. Hay un antes y un después. Y es el hecho que tiene lugar en el río Jordán. Y no es casualidad, porque así como Moisés había hecho que el pueblo judío pasara de la esclavitud del pecado a una vida nueva de libertad, cruzando el Mar Rojo sin mojarse, en seco, luego ese mismo Moisés había desconfiado de la promesa de Dios de que Dios le iba a entregar la tierra prometida, y por eso el pueblo judío anduvo errante 40 años, salvo Josué y Caleb, que fueron los 2 que confiaron en que Dios podía darles esa tierra. ¿Y saben qué? Esa tierra estaba al otro lado del Jordán, y tenían que cruzar el río Jordán para tomar esa tierra prometida. Y es entonces cuando Josué, que era el que lideraba al pueblo luego de la muerte de Moisés, le dice al pueblo judío, vamos a tomar la tierra que Dios nos ha entregado, la tierra de bonanza, la tierra que esas bendiciones que Dios nos tenía prometida, es el momento de recibirla. Y entonces hace que pase el arca de la alianza, allí donde estaba la presencia de Dios, y luego pasa el pueblo, y allí sucede otro signo maravilloso de Dios, que las aguas del Jordán frenan su curso y el pueblo vuelve a pasar en seco. Cruza el Jordán, dejando atrás los 40 años en los cuales pagó por haber no creído, haber descreído a Dios. Entonces ya quedó atrás la esclavitud, quedó atrás todo lo malo, la desconfianza, y venía por delante la bendición. Pero ¿saben qué? Alguien del pueblo de Israel
pecó contra Dios y eso trajo consecuencias sobre todo el pueblo. Por eso es tan importante que Juan bautiza en el Jordán, porque ese río Jordán, que es el símbolo del cruce a la tierra prometida, a la tierra de bendición, es el que usa Juan para decir: aquí los bautizo para conversión de los pecados, para que se arrepientan, para que haya cambio de vida en todos, desde el más humilde al más encumbrado. Y esto sucede, y Jesús llega, y Jesús se hace uno más con la gente, como siempre. No quiere destacarse, se mete entre la gente y permite ser bautizado por Juan. Y entonces es allí donde, como decíamos, aparece esa manifestación de Dios que hace visible la presencia del Espíritu Santo y la propia voz del Padre. ¿Y nosotros qué tenemos que aprender de esto? Que nosotros tenemos nuestro río Jordán siempre. Nosotros tenemos nuestro Juan Bautista. Siempre tenemos alguna persona que nos habla de Dios, que nos hace reflexionar sobre las cosas de Dios. Y siempre tenemos un río Jordán que es una posibilidad de sacar aquellas cosas que no están del todo bien en nuestra vida, aquellas cosas que nos vienen haciendo mal, que nos vienen haciendo daño, que nos vienen hiriendo, esos dolores, esas tristezas, de dejar que el agua se lleve todo lo malo nuestro y todo lo que es malo para aquellas personas a las que queremos y aún, como nos enseñó Jesús, para nuestros enemigos, y limpiar así el terreno para que Jesús, la palabra de Dios, llegue a nosotros y llegue la bendición. Crucemos el Jordán, recibamos ese bautismo del Espíritu Santo que Jesús tiene para nosotros, así como algún día fuimos bautizados en las aguas. También pidamos que se renueve esa fuerza bautismal en nosotros para que podamos cruzar, dejar atrás todo aquello que nos mantiene esclavos, todo aquello que nos hacía desconfiar de las promesas de Dios, y pasemos a un año de bendición, a un año en el cual confiemos en Dios y ayudemos a que esa bendición se haga posible para nosotros y para el resto. Porque así como a veces, como sucedió con Adán, el pecado de un hombre perjudicó a toda la humanidad, o en el caso del cruce del Jordán en Gilgal, el pecado de un hombre perjudicó a todo el pueblo judío, así también a veces nosotros, nuestros errores perjudican a muchos y a veces ni nos damos cuenta y perjudicamos a otros. Limpiemos esto para que llegue la bendición grande de Dios, esa tierra prometida para este 2021. Que Dios nos bendiga. Excelente semana para todos.